Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén, hasta ahí. Tomen su lugar. Amados hermanos, el día de hoy quisiera yo predicarles un tema acerca de un personaje en la Biblia que conocemos bastante bien. Su nombre es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es muy conocido. Yo en lo personal he predicado muchos temas acerca de diferentes momentos en su vida. Usted, estoy seguro, ha leído y ha compartido mucho acerca de Pedro. Y lo bello es la manera en la cual Dios obró en la vida de Pedro. Pedro, pues, su nombre fue cambiado por el Señor Jesucristo. Inicialmente, pues su nombre pues es Simón, su nombre hebreo, pero Cristo le dijo en algún momento que le estaba cambiando su nombre a Pedro, lo cual significa piedra o roca, pero piedra. Y nos damos cuenta que cuando el Señor le habló y le cambió su nombre, no era que en ese momento él fuera una piedra, algo firme, algo que no se deja mover fácilmente. Pedro, como nosotros, tenía bastantes defectos, cometía muchas fallas, pero a lo largo del ministerio de Cristo y aún después de que Cristo había muerto y resucitado, Cristo por medio del Espíritu Santo seguía obrando en la vida de Pedro y lo llegó a usar en grande manera. Quiero que nosotros veamos varias lecciones que nosotros podemos imitar en la vida de Pedro, que son buenas para con nosotros. Primeramente, un poco de trasfondo acerca de este varón. Pedro fue nativo de un lugar, de un pueblo llamado Betsaida, que está en la provincia de Galilea. Aquí hablamos de estados, en aquellos lugares se llamaba provincias. Y él era un pescador. Él pescaba en un lago conocido como el Mar de Galilea, que está al norte del país de Israel. Su papá se llamaba Jonás. Su mamá, el nombre pues no se menciona. Tenía un hermano menor llamado Andrés. Andrés fue el que invitó a su hermano. Le dijo: mira, hemos hallado al Mesías, y lo trajo. De eso hace algunos domingos yo les compartía, cuando compartía acerca de un tema acerca del apóstol Andrés. Pedro popularmente y comúnmente es conocido como el discípulo que negó al Señor Jesucristo. Como también pues Judas es conocido como el traidor. Tomás es conocido como aquel que fue incrédulo, ¿verdad? Que no creyó que Cristo después de muerto había resucitado, se había aparecido a sus discípulos. Pero Pedro es conocido como aquel que lo negó 3 veces. Sin embargo, vemos cómo Pedro regresa hacia Jesucristo después de que Cristo resucita. Es verdad, cuando que Cristo, Pedro negó a Cristo poquito antes de la crucifixión, y durante la crucifixión pues estaba lejos de él, pero Cristo luego lo busca allá al final del Evangelio de San Juan y le ministra y lo llama otra vez a una relación con él y a un servicio que lo sirviera a él. Y Pedro, accede y regresa a los caminos de Dios, y luego lo que él hace es que él empieza a predicar el Evangelio con grande poder. Pero quiero ahora, hermanos, compartir algunas lecciones en la vida del apóstol Pedro. Lo primero que quiero que nos demos cuenta, la primera lección es esta: cuando Cristo llama, debemos de obedecerle inmediatamente. ¿Qué debemos de hacer? Inmediatamente. El tema de hoy, no se lo dije al principio, es apóstol Pedro, de barro a piedra. ¿Cómo dije? De barro a piedra, porque es hecho de barro, de polvo, así como nosotros somos.
Pero Dios lo transforma, que llega a ser un líder fuerte en la iglesia, llegó a ser una piedra tal y como el nombre que Cristo le puso. Pero bueno, la primera lección que nos damos cuenta es que cuando Cristo llama, nosotros debemos de obedecer inmediatamente. Acabo de leer en Mateo capítulo 4 y nos damos cuenta que Jesucristo andaba en el mar y ve a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando la red en el mar, y nos explica la razón lógica, porque eran pescadores. Hermanos, están en medio de la pesca, no han como que acabado, como que no los dejó que terminara, hermanos, como que según humanamente hablando viene y los interrumpe. ¿Verdad? Interviene en sus vidas cuando están en medio de algo y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y el versículo 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Quiero que piense en las palabras al instante. No titubearon, no dijeron mañana o en la noche, o tan siquiera déjanos de terminar de la pesca, apenas vamos a la mitad, que nos falta mucho que pescar, porque pues de eso vivían. Sino que aquí dice que inmediatamente. Y nos damos cuenta que primeramente a lo que Cristo les llamó era a una relación con Él. Le dice: venid en pos de mí. Entonces el llamado a Cristo, antes de que hicieran cualquier otra cosa, antes de que estuvieran predicando, tenían que venir en pos de Él. Cosa que nos da a entender, hermanos, de que Dios primeramente nos llama a Él, a tener una relación con Él. Y ya teniendo una relación con Él, entonces le dice: y os haré pescadores de hombres. Primero hay que acercarnos a Él, tener una relación con Él, y solo entonces después nosotros podremos hablarles bien y efectivamente a otros, para que otros también sean seguidores de Jesucristo. La verdad es esta, hermanos: Dios tiene un propósito en su vida. ¿Estamos de acuerdo? En la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y Dios nos está llamando a una relación con Él. No sé cómo esté tu relación con Dios. No sé si estés caminando de una manera animada cerca de Él, o por el otro lado, si te has alejado. Dios siempre se está llamando y nos llama a Él de una y de otra manera. Y cuando Dios nos llama, Él quiere que al instante dejemos lo que estemos haciendo, que muchas veces lo consideramos importante, pero a veces las cosas nos pueden distraer de lo importante que es tener una relación con Él. Mire, dice la palabra de Dios que dejaron al instante las redes y le siguieron. ¿Ves la urgencia? Dejan las redes, es decir, ni se dieron el tiempo para lavarlas, ni se dieron el tiempo para quitarle quizás la lama que se le había pegado, o sabes qué, que no se te vayan esos 3 pescados que todavía hay por ahí, hermanos. Dice: lo dejan todo al instante con el fin de seguirle. Hermanos, hay una urgencia cuando Dios nos llama a nosotros. Hay un pasaje en Romanos 13, versículo 11, que les quiero compartir a ustedes, que nos habla acerca de lo mismo, que nos habla acerca de la urgencia de seguir a Dios. Y Romanos 13, versículo 11 dice de la siguiente manera: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La Biblia dice, hermanos, escribiéndole a los cristianos, el apóstol Pablo dice que el tiempo va pasando, la hora ya es avanzada. Si tan solo nos damos cuenta, si abrimos los ojos y nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, lo que está pasando en el mundo, digamos, lo que está pasando allá en Irán, lo que está pasando en la China, las amenazas de Rusia, lo que sucede en Ucrania.
si leemos las noticias con la Biblia abierta y estamos viendo que las cosas que suceden se relacionan con la Biblia, nos damos cuenta que hay señales que se están cumpliendo. La hora está avanzada cada vez más y más. Nuestra salvación, es decir, nuestra entrada al cielo, cada vez está más cerca. No es tiempo para tomar un break, espiritualmente hablando. No es tiempo para decir, luego busco a Dios, luego sirvo a Dios, más adelante lo voy a hacer, sino que es tiempo. Y así como Pedro inmediatamente le siguió, también nosotros inmediatamente tenemos que poner atención y seguirle. La segunda cosa, hice mención ya, pero quiero profundizar un poco más. La segunda lección que aprendemos en la vida de Pedro, hermanos, es de que Dios quiere desarrollar una relación cercana con nosotros. ¿Por qué lo estaba llamando? ¿Quería nada más que fuera su esclavo personal? ¿Sería que nada más fuera un propósito de él y nada más? Le dice, sígueme. Lo estaba invitando a que viviera con él, hermanos. A que donde Cristo fuera, Pedro fuera con él. Hermanos, que ya dejara la pesca, no porque la pesca fuera mala, pero que dejara algo que es bueno, ¿verdad? El oficio de ser pescador, a algo mejor, a ser un discípulo del Señor. Entonces Pedro tuvo que tomar decisión de pasar más tiempo con el Señor. Cuando un joven procura a una muchacha y de alguna manera la quiere cortejar, quiere persuadirla que acepte, ¿verdad? Su petición, que la acepte como su novio, por decirlo, está buscando pasar tiempo con ella. Y se informa cuál es su teléfono para hablarle o mandarle un texto. Y se informa que dónde trabaja para ver si a la hora de que ella sale, de repente ahí va a estar en la esquina y, ya sea que diga, te vi, o, qué coincidencia, o bien diga, te estoy esperando, vamos a tomarnos un café o algo por el estilo. Pero está queriendo pasar tiempo, porque pasando el tiempo, hermanos, se conocen el uno al otro. Hermanos, no hay manera de conocer a Dios sin pasar tiempo con Él. No hay manera si no invertimos tiempo llegando a la casa de Dios, escuchando la palabra. No hay tiempo si nosotros no invertimos, no hay manera de acercarnos a Él si no pasamos tiempo en oración, tiempo en la lectura. Y es más, si queremos nosotros compartir el Evangelio con los demás, ¿cuándo quiere compartir el Evangelio? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a compartir acerca de algo que no conocemos? Las personas que usted más conoce en su vida son las personas que han pasado tiempo con usted y usted con ellos. Dios nos invita, hermanos, a realmente tener una relación con Dios. No solo saber acerca de Dios, pero conocerlo a Él. Hermanos, la persona o el ser más importante que nosotros podemos llegar a conocer se llama Dios. Aleluya. Lo tercero que aprendemos acerca de la vida del ministerio de Pablo es esto: Dios no tiene favoritos. Bíblicamente se dice, Dios no hace acepción de personas, no hace distinción entre las personas. Encontramos aquí Jesucristo en Mateo capítulo 4, andaba por ahí en el mar de Galilea, ve a estos dos que estaban pescando y los llama. Va a un lugar quizás inesperado. Y en lo que va caminando junto al lago, los llama. Él no se fue a meter a los lugares religiosos. No fue al templo de los judíos, templazo, ahora sí, que Herodes les había construido a los judíos, y con eso había quedado bastante bien con ellos. Cristo no estaba buscando entre los sacerdotes en Jerusalén, entre los ancianos, entre los líderes, entre los escribas. No estaba, hermanos, hablando entre gobernadores, no estaba buscando entre los que estaban en eminencia, en hombres prominentes, no. Hermanos, estaba ahí entre la gente común y ordinaria,
estaba caminando junto al mar de Galilea. Y Jesucristo estaba buscando a alguien, en especial alguien cuyo corazón estuviera abierto para con Dios. Y lo llama a Pedro junto con su hermano Andrés, y a Pedro lo invita a formar parte de su equipo de 12, los 12 apóstoles. Y no solo eso, pero entre los 12, el círculo más interno, el grupo o el círculo de los 3. Ahora, a los ojos de los seres humanos, Pedro era ahora sí un don nadie. Digamos, era como un pescador entre el montón. No tenía él nada sobresaliente, no era alguien especial, pero para Cristo Pedro era importante, aleluya. Y usted también para Dios es importante. Viene a mi mente las palabras que Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamado, ¿verdad? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, todavía una palabra más fuerte. Y lo vil del mundo o lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Muchas veces Dios no llama al sabio o al fuerte o al que es, porque a veces el sabio cree que si ha llegado a Dios, que es por su sabiduría, por tanto lo que sabe, que ha estudiado. Y se llama al fuerte. A veces el fuerte piensa que por medio de sus fuerzas y por sus logros es que ha conocido a Dios. Y la persona que es algo, de repente quizás pensarán, bueno, yo conozco a Dios, pero porque yo soy algo importante. Y Dios no comparte su gloria con nadie, y Él mejor escoge a lo que no es. Él escoge a lo insensato, a lo débil, a lo que no es. Hermanos, qué bueno es Dios. Amén, hermanos. Qué bueno es Dios. Miramos a Pedro, miramos a los 12. Nadie los veía como importante. Y de repente en la vida nos podemos sentir en momentos que no somos muy importantes, como que no sobresalimos, y aquí nos dedicamos a esto o aquello, y quizás usted está en su trabajo y se dice, bueno, este trabajo aquí estoy, pero no, hombre, mi vida y no sé qué tanto. Hermanos, pero Dios tiene un propósito en su vida, y para Dios usted sí vale, aleluya. Y sobre todo usted es un hijo de Dios. ¿Qué más podemos aprender de la vida de Pedro? Podemos aprender la cuarta lección, hermanos, que nosotros debemos de ser diligentes. Diga conmigo, diligentes, diligentes. Como dije hace un momento, Pedro era un pescador, se ganaba la vida, hermanos, pescando y luego vendiendo aquellos pescados. Ese hombre era un hombre, hermanos, esforzado, era un hombre de negocios, él era diestro, hermanos, él era un hombre que trabajaba, no era responsable, no estaba esperando que alguien más le hiciera su trabajo, sino que, hermanos, él mismo, veamos, el pescador tiene que ser una persona responsable, se tiene que parar temprano. Yo no sé mucho de pescar, pero les digo una cosa, hermanos, un pescador que se va a levantar de las 10 de la mañana para ir saliendo a pescar como a las 11, no la va a hacer. Tienen que madrugar, tienen que saber a dónde ir, y cuando no haya mucha gente en el lago, hermanos, es cuando pueden alcanzar más pescados. Cuando Cristo encuentra a Pedro, mencioné hace unos minutos, lo encuentra trabajando, no lo encuentra en la hamaca, no lo encuentra adormitado, no lo encuentra, hermanos, en un tiempo de paseo. Estaba activo, hermano, estaba haciendo algo, estaba ocupado. Así lo encuentra. Y Dios a nosotros también nos llama
a que nosotros no seamos perezosos. Dios a nosotros nos llama hasta donde más sea posible que no seamos una carga a los demás. Al contrario, hermanos, que por el esfuerzo de nuestro trabajo seamos bendición para con los demás. Aleluya. Yo sé que si de repente, hermanos, alguien se enferma y queda discapacitado, o ya si alguien entra a la tercera edad, ya no está en edad para poder trabajar, gloria a Dios que ahí están los hijos, están los seres más cercanos para apoyarles, pero cuando estamos en edad para poder trabajar debemos de hacerlo. Debemos, hermanos, nosotros esforzarnos. El apóstol Pablo le escribe una carta al joven pastor llamado Timoteo, y en 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 8 le escribe lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 8. Vamos desde el 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, para su familia, para los que están bajo su cuidado, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, en todo lo que nosotros hagamos, tenemos que esforzarnos. Mire, el trabajo de un pescador, es difícil. Tiene que acostumbrarse a los peligros del agua. Regularmente andan mojándose, andan cansados, tienen fríos, hermanos, y es cada día y no saben si cuando van a salir, cómo les va a ir. Están de alguna manera dependiendo en Dios, o si no es cristiano, dependiendo en la naturaleza, no sé qué, hermanos, pero no es como un sueldo o una paga que es segura. Y nosotros, hermanos, debemos de ser esforzados cada quien en su trabajo. Hermanos, nosotros como cristianos, cada quien, usted en su trabajo, hermanos, no sea de los que está llegando tarde. Usted llegue ahora, si es posible, llegue unos 15 minutos, unos 10 minutos temprano. No sea el primero en irse tampoco, porque de repente puede dejar un mal testimonio. Asegúrese que usted haga su trabajo, haga por lo menos y si es posible, más que los demás. Si los demás andan nada más queriendo como que trabajar de lo más lento posible para meter más horas, hermano, usted trabaje a un ritmo que sea responsable. Usted no busque como que de alguna manera ser perezoso, sacar provecho de una manera incorrecta. Usted sea trabajador, usted sea diligente, aleluya, porque eso habla de nosotros, porque pasamos nosotros, cada uno de ustedes está pasando 8 horas al día, cada uno está pasando 8 horas al día, algunos más, en su trabajo. Es importante dar buen testimonio. Imagínese ser un cristiano y ser el que llega más tarde, el que se va primero, el que trabaja más lento, el que cuando no está el patrón, hermanos, ahí está, se echa la siesta. Oye, ahí me cuidas, llega el patrón, me levanta, hermanos. Y luego, ¿cómo le va a hablar de Cristo? Qué mal testimonio, hermanos. Le está robando a su patrón, ¿verdad? Y no se vale decir, sí, pero también se aprovecha mucho de mí, me pagan muy poco, hermanos. Pero bueno, eso, el patrón le va a tener que dar cuentas a Cristo, aleluya. Usted va a dar cuenta por lo que usted hace y yo por lo que yo hago, aleluya. Diligente. La quinta lección, hermanos, que les quiero compartir acerca de Pedro es una lección sumamente importante, y es esta, de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Vamos para esto en Mateo capítulo 16, es el Evangelio de Mateo, y hay una historia. Sé que estoy yendo de texto a texto. Típicamente agarro un mensaje y predico de una manera expositiva sobre un texto, pero hay tanto acerca de la vida de Pedro, estamos yendo de un lugar a otro. Un tema un poco más temático. Pero dice aquí en Mateo capítulo 16, desde el versículo 13, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora viene la aplicación. ¿Y vosotros quién decís que sois?
Y respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Dios. Había muchas opiniones acerca de Cristo, de que quién sería. Como hoy en día hay muchas opiniones. Si usted va y habla con un musulmán y le pregunta qué crees acerca de Jesucristo o acerca de Jesús, él va a decir que no, que fue un gran hombre, fue un gran profeta, pero seguramente le van a decir que el último y mejor profeta es uno llamado Mahoma, y le van a decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que no es Dios. Hay gente hoy en día que quizás lo ve como un sencillo carpintero, pero la Biblia aquí nos dice que Él es el Hijo de Dios. Y sabe que en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios, así como tal, con mayúscula, hermanos, era una manera de hablar de la divinidad. Estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios el Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, vamos en partes porque ya me estoy adelantando un poco. Primero dice que Él es el Cristo. Cristo es la palabra en griego. En hebreo, hermanos, es el Mesías. En español la palabra se traduce diciendo es el ungido. Aquel que Dios ha enviado para ofrecerle salvación a toda la humanidad. Cristo mismo dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino por ti y por mí, aleluya. Él no vino para que alguien se quede parado delante de alguna imagen y se dé golpes de pecho. Eso es religión. Cristo no vino a empezar una religión. Cristo vino a llamarnos a Él, aleluya. Cristo vino a morir en la cruz, pagando de esa manera nuestra culpa por nuestros pecados, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, separados y apartados de la gloria de Dios, y solamente por Él hay salvación. Hechos capítulo 4 dice: y en ningún otro hay salvación. ¿Verdad? Solamente en Cristo, aleluya. Solamente Él nos salva, que tú eres el Mesías. Pero con eso no le bastó a Pedro. Siguió con su confesión y dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Viviente, todopoderoso, el Rey supremo. Pedro con sus palabras elevó en los ojos de los demás a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es bien importante, aleluya, conocer quién es Jesucristo. Mire cómo responde Jesús. Dice el versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro. Perdón, vamos al 17, perdón. El 16 dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es algo que no, a mí se me figura, o yo me imagino, me contaron por ahí, fue el Padre que se lo dio a conocer. Qué importante, aleluya, tener una relación con el Padre, estar abierto a la verdad de que Jesucristo es el que nos salva, y Jesucristo es a quien nosotros le daremos cuenta que Él es el sacrificio de Dios para el perdón de nuestros pecados. La pregunta que le hago a cada uno que está aquí en esa noche: ¿cómo estás con Jesucristo? Aleluya. Jesucristo es Dios, pero la pregunta es: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Qué lugar ocupa Él en tu vida? ¿Será nada más como un salvavidas, como que me estoy ayudando, ayúdame Señor, y ya, y solamente vas a orar cuando tienes un problema, ¿verdad? ¿Será que o lo tienes como una póliza de aseguranza, como diciendo nunca se ocupa hasta que hay un accidente, ¿verdad? Como que no, pues con tal que es mi póliza de aseguranza para que no me queme en el infierno, ya, y con eso ya la libré, no ir al infierno.
y claro que nos libra del infierno, pero Él es y Él quiere ser en cada una de nuestras vidas nuestro Dios, a quien adoramos, a quien buscamos, a quien nosotros le manifestamos nuestra lealtad y nuestra obediencia. Aleluya. ¿Cuántos están siguiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. La sexta lección, a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué más aprendemos acerca de la vida de Pedro y de las palabras que él en algún momento dijo? La sexta lección que aprendemos acerca de Pedro, hermanos, es de que Jesucristo Él es el cimiento de la iglesia. Aleluya. La iglesia de Jesucristo ha existido y existe en todos los continentes y en todos los tiempos desde el día de Pentecostés en adelante. El día de Pentecostés se llevó a cabo en Hechos capítulo 2. ¿Y quién es la cabeza de toda la iglesia? Es Jesucristo, aleluya. Él es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia local? Digamos, esa iglesia local, la iglesia Coronel de Amor. La cabeza es Jesucristo, aleluya. Él es. No, nosotros no andamos siguiendo a un hombre, no estamos prometiendo lealtad a algún personaje humano, sino a nuestro Señor. Y nosotros tenemos que enfocarnos en Él. Mire lo que dice más adelantito aquí en Mateo capítulo 16, y ahora el versículo 17 y el 18. El 17 ya lo leí, donde dice: esto no te le reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 18 dice: y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Hermanos, es importante entender esto, porque hay algunos, especialmente en la religión popular, que malinterpretan y no entienden. Ellos piensan que Pedro es la roca sobre la cual Cristo ha fundado la iglesia. Pero piénselo de esta manera, esa sería la manera correcta de interpretarlo. Y tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Y luego dice: y sobre esta roca, como diciendo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, como hablando de su persona, sobre esta roca, porque hay una diferencia entre una piedra y una roca. Una piedra es pequeña, se levanta, se puede tirar lava. Una roca, ¿quién la mueve? Es inmovible, es fuerte. Sobre esta roca, ¿qué va a hacer Cristo? Edificaré, no la iglesia, mi iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo, y el que la edifica se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe usted que desde el día de Pentecostés, cuando Dios derrama su Espíritu Santo, desde ese momento en adelante, hermanos, han habido altas y bajas en la vida de la iglesia cristiana? Momentos de gran crecimiento, otros momentos de gran persecución, momentos bajos espiritualmente, cuando parece que la iglesia está perdiendo la visión. Pero la iglesia nunca se ha acabado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Él la edifica, alabado sea Dios. Es obra de Dios. El que está edificando es Él, aleluya. Lo que yo predico, hermano, no es palabra mía, no es porque leí un libro de psicología o algo por el estilo, hermanos. Es palabra de Dios, y mi predicación es sana y es buena y es efectiva, siempre y cuando la baso en las Escrituras, cosa que me esfuerzo a hacer. Entonces, el que edifica la iglesia se llama Jesucristo, y Él dice que aún las puertas del Hades, aún las puertas del infierno
no podrán prevalecer contra ella. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Así es. Yo sé que Satanás tiene poder. Yo sé que los demonios tienen poder. Hay cristianos que le quieren atribuir todavía más poder de lo que tienen. Viven nada más preocupados, digamos. Creen que, bueno, exageran a veces, ¿verdad? Claro que están los demonios peleando contra nosotros. Claro que Satanás es nuestro gran enemigo, hermanos. Pero Jesucristo ya lo venció. Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, hermanos, ya lo derrotó. Bendito sea su nombre. Y al tercer día, hermanos, se levanta victorioso. La muerte no lo pudo sostener, no lo mantuvo ahí en la muerte, porque Cristo vence a través de su resurrección, hermanos, porque cobra vida de nuevo. Aleluya. Él edifica la iglesia, hermanos, y la iglesia está fundada en Él. Una última verdad que quiero compartir con ustedes. Estamos viendo, hermanos, las lecciones que aprendemos a través de la vida del apóstol Pedro. La séptima lección, y con esto voy a terminar, es que tenemos que confiar plenamente en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Confiar, diga, plenamente. Amén. Hermanos, hubo un momento cuando Pedro fue reprendido por Jesucristo. Fue en un momento cuando Cristo predijo su muerte y su resurrección. Vamos a Mateo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ningún momento o de ninguna manera, mejor dicho, esto te acontezca. Pedro en su mente no podía captar, no podía imaginarse por qué razón el Mesías, que por siglos lo habían estado esperando, el Mesías de las cuales había sido profetizado su venida por medio de los profetas, que ahora tú tendría que morir una muerte tan horrible y trágica. Y por eso él se atreve a decir de manera impulsiva: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. Si usted sabe de un ser querido, sea sus papás, si aún los tiene vivos, sean sus hijos, y sabe de alguna manera que algo difícil les va a acontecer, su reacción va a ser que no te vaya a pasar nada. Ten mucho cuidado. Y estamos orando para que Dios los libre de peligros. Y en ese sentido Pedro ha hablado. Pero mire cómo Cristo responde. De una manera, hermanos, tan inesperada. Pero hay un mensaje ahí. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, hay momentos en la vida cristiana que no entendemos por qué Dios quiere que nosotros hagamos cierta cosa, o no entendemos por qué estamos pasando lo que está pasando. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué eso le pasa a mi ser querido y es tan buena persona? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso sucede porque nosotros, hermanos, somos tan humanos y vemos las cosas desde un punto de vista humano. Pero Jesucristo es Dios. Y el profeta Isaías dice que nuestros caminos no son como los de Él, y nuestros pensamientos tampoco son como los de Él. Entonces, Jesucristo le dice: quítate delante de mí, Satanás. Ahora, eso es una fuertísima reprensión.
Quiero que usted piense en algún momento, cuando fue en un momento que quizás usted reprendió a alguien, quizás el momento más fuerte que usted reprendió a alguien, o quizás alguien lo reprendió a usted. Y quizás no trae recuerdos muy gratos, no sé cómo se la tomaron si usted fue el que reprendió, o no sé cómo se lo tomó si usted fue el reprendido, ¿vea? Pero quiero imaginarme que, ahora que usted está pensando en eso, que usted no le dijo a nadie Satanás, ¿verdad? Quizás le dijo alguna otra palabra, quizás le habló un poco fuerte, ¿verdad? Pero no creo que usted le haya dicho, digamos, y por muy enojado que esté con su esposo o su esposa y le dice algo, eres un malagradecido o eres malagradecida o lo que sea, digamos, pero no creo que nadie se haya atrevido, digamos, a una palabra tan fuerte como Satanás, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo Cristo a Pedro al usar esa palabra era de que Pedro se estaba dejando usar por Satanás. No es decir que Pedro en sí era Satanás, sino que esas palabras que él habló eran inspiradas por Satanás porque iban en contra del plan de Dios, y el plan de Dios era que el Hijo de Dios tenía que ir a Jerusalén a morir en la cruz por nuestros pecados para que seamos salvos. Si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, ninguno de nosotros seríamos salvos. Todos nos iríamos al infierno. Y toda la gente que ha vivido en todos los tiempos. Porque aparte de Cristo y sin su sacrificio no hay salvación. Dice Romanos 3, no hay justo, no hay ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. La salvación, hermanos, el perdón que nosotros recibimos de Dios es por gracia, es por misericordia. No lo merecemos. Lo que merecemos es castigo, condenación, infierno. Pero en su gran amor, Él muere en la cruz por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Pedro, al decir esto, sin darse cuenta, estaba oponiéndose al plan que Dios tenía para salvarnos a todos nosotros. Por eso Cristo le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Piensas como los hombres piensan. Tienes que pensar como piensa Dios. Tienes que ver las cosas al punto de vista espiritual. Ver las cosas como Dios las ve. Ahora, a propósito, quiero decir algo. ¿Se acuerdan en la lección anterior cuando les decía yo que la roca sobre la cual la iglesia es edificada no puede ser Pedro? ¿Se acuerdan que les dije que la roca es Cristo? Esto viene justo antes de esto. Y vemos a Pedro cometer una falla grave, al grado que Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿A poco Pedro, que está cometiendo estas fallas grandes, a poco él va a ser la roca? Es decir, acaba de decir que era el Hijo de Dios viviente y luego acaba ahora de decirle que no tiene que ir a morir en la cruz por nuestros pecados. Él no puede ser la roca, Él no puede ser un cimiento para lo que es la iglesia. El cimiento tiene que ser algo, hermanos, que está bien puesto, algo, hermanos, que habla la pura verdad, algo, hermanos, que está bien delante de Dios. No hay otro cimiento sino Jesucristo, aleluya. Entonces, hermanos, no hay otra manera para ser salvo, solamente por Jesucristo. Ni hables de tu religión o la religión de otras personas. Algunos, para no entregarse a Cristo, dicen, yo ya tengo mi religión, o yo no me quiero cambiar de religión. No es cambio de religión, es cambio de vida, hermanos. Es entregarse a Dios, el Todopoderoso. Él nos ama y Él está aquí, aleluya. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. Amigo que me estás escuchando, entrégate a Jesucristo. Él te ama, y tú que eres cristiano, deja que Dios, dale lugar a Dios para que se haga su voluntad en tu vida. Aleluya. El Señor está aquí.
El Señor está con nosotros y nos está mostrando a través de la vida de Pedro varias verdades. Nos está mostrando a través de los errores de Pedro, como también, hermanos, de los puntos buenos de Pedro también, cómo nosotros podemos agradar mejor a Dios. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos por un momento. Le quiero pedir el ministerio que pasen y quiero que usted piense en su vida. La verdad que somos barro. La verdad que estamos tratando de cambiar y de mejorar. Y Dios obraba en la vida de Pedro a pesar de Pedro. Y Dios obra en nuestras vidas a pesar de nosotros. Con el tiempo, a pesar de que Pedro inclusive llegó a negar a Cristo, pero Cristo lo buscó y lo restauró a una relación con Él. Lo restauró, aleluya, a su servicio. Dios se quiere levantar. Dios te quiere restaurar. Él te ama, Él se preocupa por ti. Dios usó a Pedro y él predicó y la gente se salvaba y oraba por los enfermos y ellos sanaban. Dios te quiere usar a ti. Dios te está transformando, está obrando en tu vida, amado hermano. Dale lugar a Dios. Y si has cometido falla, así como Pedro llegó a cometer falla, Dios no se ha olvidado de ti, ni su obra en ti ha acabado. Aquí está el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor.